Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química, siguiendo siempre con el programa de esta asignatura. Estamos en la parte de teoría cinética de los gases. En la anterior clase habíamos visto las leyes de los gases ideales, como ustedes recordarán. Vimos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, y vamos a complementar esas leyes, en este caso, con la ley combinada. En la ley combinada, en este caso, las variables ya son presión, volumen y temperatura, ¿no? A pesar de que el número de moles permanece constante, y podemos definir esta formulita. Presión inicial por volumen inicial dividido entre la temperatura inicial, esto es igual a presión final por volumen final dividido entre la temperatura también final, ¿no es cierto? Bien, para aclarar mucho mejor el uso de esta formulita, donde les reitero, ahora las variables son presión, volumen y temperatura, varían ya los tres elementos. En este ejemplo indicamos lo siguiente. El volumen de un gas a 750 milímetros de mercurio y a 0 grados Celsius es de 200 litros, decimos. La pregunta es calcular el volumen en litros que ocupará a 495 milímetros de mercurio y 104 grados Fahrenheit. Recordemos que en este caso milímetros de mercurio es unidad de presión, ¿no es cierto? Acá también, bueno, 495 milímetros de mercurio también es presión. Bien, con estos datos lo que nos pide calcular es el volumen final, pero expresado nos indica en unidades de litros. Bueno, para ello vamos a hacer uso de la ley combinada precisamente, de esta ley, de donde se tiene presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial, que es igual a presión final. Estamos tomando en cuenta P1, B1 también volumen final y temperatura 1 también final. Entonces, de esta relación vamos a despejar volumen 1 o volumen final. Despejando tenemos presión inicial, volumen inicial, temperatura final, dividido entre la presión final y temperatura inicial. Llamaremos ecuación o fórmula 1 más bien. Ahora bien, antes de reemplazar los datos en esta ecuación 1, vamos a ordenar nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura T sub 0 inicial, según los datos, nos indica que es 0 grados Celsius. Pero, como ya saben ustedes, hay que trabajar siempre con temperatura absoluta. Entonces, 0 grados Celsius es equivalente a 273 grados Kelvin. Ahora bien, por otro lado, ¿qué pasa con la temperatura final? Acá el dato que nos da es en grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevamos este dato de 104 grados Fahrenheit a Kelvin? Hay que convertir a Kelvin. Entonces, vamos a hacer uso de la relación general de escalas de temperatura, el cual les mostré en una clase pasada. Y de ahí extractamos de que temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a temperatura en grados Kelvin menos 273 dividido 5. Entonces, de esta relación vamos a despejar temperatura en grados Kelvin. Despejando temperatura en grados Kelvin, vamos a llegar a esta relación, ¿no es cierto? Es decir, de esta relación despejo temperatura en grados Kelvin y vamos a tener precisamente esta relación que acá les muestro. Ahora bien, temperatura en grados Fahrenheit es dato. Entonces, para hallar esta nueva temperatura, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar, en vez de temperatura en grados Fahrenheit, reemplazamos por 104, ¿verdad? Es el dato que tenemos. Menos 32 según esta formulita y más 273. Y haciendo toda esta operación, ¿no es cierto? El resultado nos va a dar 313 grados Kelvin. Ustedes también pueden comprobar si tienen una calculadora cerca. Hagan la operación, 104 menos 32, multipliquen por 9, dividan entre 5 y súmenlo 273. Y les va a dar 313 grados Kelvin.
Ahora bien, esta temperatura que hemos hallado, ¿no es cierto?, es la temperatura 1 o temperatura final. Ahora bien, por otro lado, además decimos, la presión inicial es 750 milímetros de mercurio. Acá ya es dato, ¿no? El volumen inicial es 200 litros. Acá está el dato. Y la presión final es 495 milímetros de mercurio. Como ya tenemos ya nuestros datos ordenados, ¿no es cierto? Entonces podemos emplazar ya directamente en la ecuación 1, ¿verdad? Es decir, nuestra formulita, porque nos pide que hallemos el volumen final. Entonces, una vez que tenemos ya todos los datos, empezamos en la ecuación 1, donde volumen 1 va a ser igual a P sub 0, es 750 milímetros de mercurio, volumen inicial 200 litros, temperatura 1 o temperatura final 313, dividido entre presión 1 final es 495 y la temperatura inicial en este caso es 273, ¿no? Hacemos toda esta operación y vamos a obtener este resultado. 347.43 litros. Ustedes notarán que se va a simplificar milímetros de mercurio, se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin, ¿no? Y el resultado nos va a dar en precisamente litros. Litros es lo que nos ha simplificado. Entonces, de esa forma se realizan ejemplos, ¿no es cierto?, cuando, en este caso, ya varían estos tres elementos, ¿no es cierto? Es decir, presión, volumen y temperatura en la ley combinada. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también vamos a referirnos a la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado, en este caso, toma en cuenta nuevamente a presión, volumen, temperatura y también N, que es el número de moles. Ahora, acá aparece otro elemento, ¿no? R. ¿Qué es R? R es la constante universal de los gases, ¿no es cierto? Y esta R adquiere el valor para condiciones normales de 0,082, sus unidades son atmósfera por litro dividido mol grado Kelvin, o también se puede utilizar este otro dato, ¿no? 62.4, pero esta vez en vez de atmósferas colocamos milímetros de mercurio por litro dividido entre mol grado Kelvin. Ahora también realizando conversiones de unidades, ¿no es cierto? Esta constante R es equivalente a 8,81 Joule sobre mol grado Kelvin, ¿no? Entonces, ustedes notarán de que en varios ejemplos de gases, ¿no es cierto?, esta R es bastante utilizada, especialmente en gases ideales, ¿no? Y seguramente van a encontrar esos valores de 0,082, 62.4 y también, en este caso, 8,31. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a aclarar con un ejemplo el uso de esta ecuación de estado. Bueno, acá indicamos un gas de 0,05 pies cúbicos, estamos hablando del volumen, está a 18 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio. Ahora bien, la pregunta es hallar el número de moles, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta la ecuación de estado, vamos a ordenar nuevamente nuestros datos. La temperatura en este caso nos da en grados Celsius, ¿no es cierto? Pero llevándolo a grados Kelvin, sumamos 273 y vamos a tener 291 grados Kelvin. Ahora, la presión ya es conocida. Acá en los datos nos indica que es 750 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora bien, ¿pero qué pasa con el volumen? Acá nos indica de que este gas tiene un volumen de 0,05 pies cúbicos, ¿no? Ahora, pies cúbicos queremos llevar a litros. ¿Por qué a litros? Porque en estas constantes, como ustedes notarán, ¿no es cierto?, de las constantes R, acá especialmente en estas dos constantes, ¿no? Es decir, en las unidades aparece litro, aparece litro. Entonces nos conviene llevar pies cúbicos, en este caso a litros. ¿Cómo hacemos esa conversión? Acá colocamos 0,05 pies cúbicos, ¿no? Y sabiendo de que en un pie existe 30.48 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, para eliminar totalmente pies cúbicos, ambos elementos, en este caso numerador y denominador, elevamos al cubo.
Entonces, elevando al cubo, vamos a poder simplificar pies cúbicos con pies cúbicos, precisamente. Y acá nos quedaría centímetro cúbico, ¿verdad? Ahora, centímetro cúbico queremos llevar a litros, pero hay una equivalencia donde indica de que en un litro existe 1000 centímetros cúbicos. Entonces, también de esa manera se va a simplificar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. De tal manera que, haciendo toda esta operación, el resultado vamos a tener precisamente en litros. Y acá el resultado que nos da es 1,41 litros. Ahora ustedes también pueden realizar esta operación. 30.48 eleven al cubo, multipliquen por 0,05 y dividan entre 1000, ¿no? Y tiene que darse este valor. Les repito, si tienen ustedes una calculadora cerca, vayan haciendo esta operación y vayan comprobando este valor. ¿De acuerdo? Por otro lado también, como en la ecuación de estado está la constante R, en este caso vamos a utilizar el 62.4, ¿no? Donde está milímetros de mercurio por litro dividido en segundo grado Kelvin. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, vayan comprobando este valor del volumen. Da 1,41 litros. A ver, vayan haciéndolo. Bien, entonces una vez que hemos ordenado nuestros datos, vamos a hacer uso de la formulita, precisamente de la ecuación de estado. Acá indicamos de la ecuación, decimos de estado, ¿no? La ecuación de estado está definida con presión por volumen. Esto es igual a número de moles, la constante R, multiplicada por la temperatura. Ahora, en este problema nos pide que hallemos el número de moles. Entonces, vamos a despejar directamente N, que es el número de moles. Y esto es igual a presión por volumen dividido entre la constante R multiplicado por la temperatura. Entonces acá ya tenemos la formulita para poder conocer el número de moles. Entonces lo que hacemos es reemplazar datos. Decimos entonces, el número de moles va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión. Pero la presión está dado con 150 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Luego nos indica el volumen. Y el volumen, en este caso, hemos obtenido 1,41 litros. 1,41 colocamos litros. Y vamos a dividir entre la constante R. Y esa constante R es igual a 62.4, ¿no es cierto? Milímetros de mercurio, ¿no? Por litro en este caso, dividido, decimos, entre el mol, grado Kelvin, ¿no? Bueno, esta es una relación de milímetros de mercurio por litro, ¿no? Hablando en unidades, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la temperatura? La temperatura, 291 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, entonces haciendo esta operación, ustedes también pueden resolver. Más antes multipliquen 62.4 por 291, guarden a la memoria, y luego multipliquen 750 por 1,41, ¿no? Y dividan entre la memoria que han guardado, ¿sí? ¿Cuánto les da este valor? Este valor, como ustedes notarán, nos va a dar o tiene que darnos en moles, ¿no es cierto? Puesto que nos indica que hallemos el número de moles. Vamos comprobando. Esta es la relación que tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, se va a anular o se va a simplificar más bien milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. También se simplifica litro con litro, ¿no? Pero también se simplifica grado Kelvin con grado Kelvin. Lo que no se ha simplificado es mol, ¿no es cierto? Y haciendo extremos y medios, mol va a subir al numerador, ¿no es cierto? De esta manera podemos calcular precisamente el número de moles. Si ustedes hacen también esta operación, ahí vayan haciéndolo,
y comprueben este valor, 0,058 moles. ¿No es cierto? A ver, vayan comprobando por favor este resultado. Si hay alguna observación, me indican. ¿Está correcto? Bien, también dentro de los gases vamos a ver algunas otras fórmulas más relacionado con la ecuación de estado, ¿no? A ver, indicamos entonces, acá coloco densidad indico, ¿no es cierto? Y peso molecular, indico molecular de los gases. Decimos de los gases, ¿no? A ver, densidad y peso molecular de los gases. En este caso vamos a hacer uso de las siguientes ecuaciones, por ejemplo, de la ecuación de estado, donde nos indica de que, a ver, haremos más bien de esta manera, donde presión por volumen es igual a número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. Vamos a llamar ecuación 1. Pero también por otro lado, vamos a tomar en cuenta la relación de que el número de moles es igual a la masa de la sustancia, en este caso del gas, dividido entre el peso molecular, ¿no? Simbolizado con M mayúscula. Llamaremos ecuación 2. Por otro lado, también la densidad de un gas es igual a la masa del gas dividido entre el volumen. Llamaremos ecuación 3. Ahora bien, combinando estas tres ecuaciones, por ejemplo, la ecuación 2 vamos a reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Entonces, si antes reemplazo, 1 se convierte en presión por volumen, en vez de número de moles, vamos a reemplazar por la masa dividida entre el peso molecular, multiplicada la constante R multiplicada por la temperatura. ¿No es cierto? Llamaremos ecuación 4, ¿no? Por otro lado, también de la ecuación 3, indicamos de la ecuación 3 de esta ecuación, voy a despejar la masa. Despejando masa vamos a tener densidad, ¿no es cierto?, multiplicado por el volumen. Ahora bien, esta relación, o esta masa más bien, voy a reemplazar en 4, en la ecuación 4, ¿no? Acá, reemplazando la ecuación 4, vamos a tener presión por volumen, esto es igual a la masa, pero en vez de esta masa vamos a reemplazar por densidad por volumen, ¿no es cierto?, dividido entre el peso molecular multiplicada la constante R multiplicada por la temperatura. ¿De acuerdo? Y acá notamos de que vamos a poder simplificar volumen con volumen, ¿no? ¿Y en qué nos queda esta relación? Nos queda, como ustedes podrán apreciar, presión, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a densidad, la constante R multiplicada temperatura y dividido entre el peso molecular. ¿De acuerdo? Ahora bien, la densidad de un gas se define también, si despejamos densidad, en este caso va a estar dada, decimos como, presión multiplicada por el peso molecular dividido, en este caso entre la constante R multiplicada por la temperatura. ¿No es cierto? Entonces, esta es la ecuación que se deduce, donde acá participa la densidad del gas y el peso molecular del gas, aparte de que está presente la presión y la temperatura, ¿no? Y también acá está presente la constante universal, en este caso, de los gases. A ver, para aclarar un poco mejor este concepto de densidad y peso molecular, nos planteamos
el siguiente ejemplo. A ver, vamos a indicar de la siguiente forma. Bueno, acá coloco ejemplo. ¿No es cierto? A ver, entonces, para hacer este ejemplo, indico. La densidad, indico, del gas butano, ¿no? Pues ya saben cuál es la formulita del butano, ¿verdad? Su fórmula química, eso ya vimos en química orgánica. Entonces, la densidad del gas butano, ¿no? Indicamos es 2.52 kilogramos sobre metro cúbico. ¿No es cierto? A una temperatura de 20 grados. Decimos a una temperatura, indicaremos, a ver, de 20 grados Celsius. Vamos a referirnos en la escala Celsius. Y 1.2, acá agregamos, y 1.2 atmósferas también se abrevia como ATM, 1.2 atmósferas de presión. ¿No es cierto? De presión indicamos. Bien, la pregunta es, en este caso, calcular su peso molecular, ¿no? ¿Qué indicamos calcular? Decimos su peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces acá indicamos la densidad del gas butano es 2.52 kilogramos sobre metro cúbico a una temperatura de 20 grados Celsius y 1.2 atmósferas de presión. La pregunta es calcular su peso molecular, es decir, el peso molecular en este caso de este gas butano precisamente, ¿no? Entonces, haciendo la solución en este problema, vamos a acudir a esa formulita que hemos definido, ¿no es cierto? Decimos entonces de la relación densidad es igual a la presión peso molecular dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura, ¿no? Entonces, de esta relación queremos despejar el peso molecular, ¿no? Representado con la M mayúscula. Y esto es igual a densidad del gas multiplicado por la constante R multiplicado por la temperatura y dividido en este caso entre la presión, ¿no? Es decir, estamos despejando M mayúscula, en este caso el peso molecular, ¿no es cierto? La constante R y temperatura pasan al otro lado a multiplicar a la densidad y presión pasa al otro lado a dividir, ¿no? Esta es la formulita que nos va a interesar para reemplazar datos, ¿no es cierto? Llamaremos ecuación 1, ¿no? Ahora bien, también vamos ordenando nuestros datos, decimos, pero indicaremos acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la temperatura? Si bien acá la temperatura nos indica en 20 grados Celsius, colocamos 20, y si sumamos 273, se convierte en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces vamos a tener 293 grados Kelvin. Por lo tanto, ya tenemos el dato de la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la densidad? La densidad de este gas, ¿no? Está definida, tal como podemos notar, con 2.52, pero está en unidades de kilogramo sobre el metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces nos conviene llevar este dato de la densidad a gramos sobre libra, ¿no es cierto? Entonces, para hacer aquello, o litro más bien, perdón, para llevar aquello hacemos un factor de conversión, ¿no? Por ejemplo, en este caso indicamos
vamos a convertir kilogramos a gramos. Para convertir kilogramos a gramos, ¿no? Vamos a utilizar una equivalencia, coloco acá kilogramo y acá coloco gramo. Y sabemos que en un kilogramo existe 1000 gramos, ¿no? Por otro lado, también queremos llevar el metro cúbico a, en este caso, a una unidad de capacidad, obviamente. Estoy hablando de litro, ¿no es cierto? Entonces acá coloco kilogramo, acá coloco litro, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál es la equivalencia que existe? A ver, acá vamos a aclarar, para hacer esta conversión, ¿no es cierto? Acá tenemos que colocar, a ver, si bien acá se va a simplificar, kilogramo con kilogramo se va, ¿no es cierto? Pero esta vez queremos llevar, más bien, acá vamos a colocar, ¿no es cierto?, la relación de metro cúbico con litro. En un metro cúbico, ¿verdad?, existe 1000 litros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, se va a simplificar metro cúbico con metro cúbico, ¿no? Y este resultado de la densidad vamos a obtener precisamente gramos sobre litro, o sea, masa sobre volumen, ¿no? Y ustedes notarán de que acá, fíjense, inmediatamente podemos simplificar 1000 con 1000, ¿no? Haciendo esa simplificación, nos va a quedar directamente 2.52 gramos sobre litro. Entonces, esa es la densidad expresado también en gramos sobre litro. Por otro lado, también en este caso la presión ya está definida y la presión es 1.2 atmósferas, ¿verdad? También vamos a definir esta constante R. Para esta constante R, bien nos conviene utilizar el valor de 0,082, ¿no? Donde está en unidades de atmósfera litro sobre el mol grado Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos preparado todos estos datos para reemplazar precisamente en la ecuación 1, ya despejado, ¿no? Entonces, haciendo aquello, directamente reemplazamos datos, ¿verdad? Entonces decimos por tanto decimos, a ver, en 1, ¿no? O sea, en esta formulita ya despejada. Entonces, el peso molecular, empezando datos, va a ser igual a la densidad. Pero esa densidad es igual a 2.52 gramos sobre litro. Bueno, gramos sobre litro, ¿no? Multiplicado nos dice por la constante R, que es la constante R, y vamos a utilizar el valor de 0,082, ¿no es cierto? Atmósfera litro, ¿verdad? Dividido entre el mol grado Kelvin. ¿De acuerdo? Pero a la vez nos indica multiplicado por la temperatura. Y esa temperatura es 293, acá voy a agregar, 293 grados Kelvin. Bueno, se trata un poco. Pero además nos dice dividido entre la presión, ¿no? La presión P, y esa presión P es 1.2 atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos empezado estos datos, vamos a poder calcular ya el peso molecular del butano, ¿no es cierto? Y este resultado, a ver, ¿en qué unidades nos dan? Por ejemplo, acá se simplifica grado Kelvin con grado Kelvin, ¿sí? Además, se va a simplificar atmósfera con atmósfera. Se simplifica litro con litro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué no se ha simplificado? No se ha simplificado gramo sobre mol.
Por lo tanto, el resultado del peso molecular es gramo sobre mol, ¿no? Entonces, ustedes también pueden hacer esta operación, multipliquen 2,52 por 0,082 por 293 y dividan entre 1.2. ¿Cuánto les da eso? Hacen esa operación. A ver, yo obtengo el valor de 50.45. ¿Está bien ese valor? ¿Ustedes también ven haciendo operaciones? O sea, 2,52 por 0,082 por 293 dividido entre 1.2. ¿Da eso, verdad? Bien, jóvenes. Es por lo tanto, este es el peso molecular de este gas butano, pero a esta temperatura de 20 grados Celsius y 1.2 atmósferas de presión. ¿De acuerdo? Bien, continuando con esta parte de gases, también nos vamos a referir a este otro concepto. Acá les indico. Bueno, voy a colocar como subtítulo presiones parciales de los gases. Indicamos de los gases, ¿no? A ver, acá se refiere estas presiones parciales. Antes voy a recordarles de manera breve las leyes de Newton, perdón, las leyes de Dalton más bien, de Dalton, ¿no? El cual se ha referido a presiones parciales, ¿no es cierto? A ver, indico, en una mezcla de gases, indico de gases, ¿no es cierto? En esta mezcla de gases, aplicando la formulita de la ecuación de estado, acá voy a tener presión total, ¿no es cierto? Esto es igual a número de moles total, indico de esa forma. Bueno, esto significa total, ¿no es cierto? Además, multiplicado en este caso por la constante R, multiplicado la temperatura y dividido entre el volumen, ¿no es cierto? Ahora bien, pero esta presión total, ¿no es cierto? También se puede expresar en este caso como indicamos número de moles del gas A multiplicada la constante R, temperatura dividido entre el volumen. Y más en este caso número de moles del gas B, ¿no es cierto? Multiplicado, indico, también por la constante R multiplicada por la temperatura, ¿no? Dividido entre el volumen. Y así sucesivamente, acá podemos tomar en cuenta el NC, ND, NE, etc., ¿no? Para varios gases. Por lo tanto, esta presión total también se puede expresar como la presión del gas A más la presión del gas, en este caso B, más la presión del gas C, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, tomando en cuenta más gases, ¿no es cierto? Además indicamos de que en este caso, indicamos de que temperatura, ¿no? Temperatura y el volumen, decimos, son constantes, ¿no? Es como decir, hacemos una mezcla de gases en un recipiente, mezclamos varios gases, ¿no es cierto? Pero en esa mezcla de gases, en este caso, el volumen no varía y la temperatura tampoco va a variar, ¿de acuerdo? Pero también, por otro lado, vamos a tomar en cuenta esta formulita también de la ley de Dalton. Decimos entonces, bueno, también indicamos, se toma muy en cuenta esta otra fórmula,
¿no? También por una ley más bien indicaremos de Dalton. Por una ley decimos de Dalton. Es John Dalton, ¿no? Ustedes van a ver en algunos libros, ¿no es cierto? Ha sido un gran químico este señor Dalton. Entonces esta fórmula está dada con, acá les indico, presión PI, llamo NI, esto es igual a presión total sobre número de moles total, ¿no es cierto? Donde además acá agrego de que esta I, que aparece en esta formulita, ¿no? Puede ser del gas 1, del gas 2, del gas 3 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esta es una de las fórmulas, en este caso, de Dalton, ¿sí? Ahora bien, vamos a aclarar con un ejemplo precisamente estas leyes de Dalton, referido a presiones parciales, ¿no? A ver, de la siguiente forma. Entonces vamos a tomar en cuenta los siguientes gases. Vamos a indicar de la siguiente manera. Bueno, se presentan esa forma. ¿No es cierto? Esta es la primera ley de Dalton, ¿no? O sea, la presión total es igual a la presión del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C, ¿no es cierto? Es la primera ley de Dalton, ¿no? Entonces, la otra ley de Dalton está definida en este caso con presiones de cada gas, presión en este caso I, número de moles de I, o de ese gas, ¿no es cierto? Esto es igual a la presión total, esta P sub T significa presión total, y esta N sub T significa número de moles también total, ¿no es cierto? De esta manera entonces vamos a poder analizar estas expresiones parciales. Bueno, como se va acabando este tiempo, nos daremos un descanso, jóvenes, de unos 15 minutos, ¿sí? Y luego vamos a continuar, donde vamos a aclarar con un ejemplo presiones parciales de los gases y también vamos a ver un otro concepto más referido en este caso ya a gases espumosos, ¿sí? Entonces un descanso de 15 minutos, jóvenes, y volvemos. Bueno, permiso.